Frank Reynolds detuvo su desgastada camioneta frente al juzgado del condado, con las manos callosas agarrando el volante un instante más de lo necesario. A sus 49 años, las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de trabajo duro y tranquilidad. Perseverancia. El sol texano había bronceado su piel durante décadas de ganadería, y aunque su cabello oscuro ahora mostraba mechones de cana en las sienes, su espalda permanecía erguida, su determinación inquebrantable, y a su lado, su hijo Bobby, de 10 años, jugueteaba con el cuello de su camisa dominical. «Tenemos que estar aquí mucho tiempo, papá. Quería ver cómo están los nuevos cachorros de Rusty esta tarde». Frank le sonrió con dulzura. Desde que perdió a su madre por neumonía hacía 3 años, Bobby se había dedicado por completo a cuidar de todos los animales de su modesto rancho ganadero. La reciente camada del Border Collie se había convertido en su nueva pasión. «No tardaré mucho», prometió Frank. Aunque, en realidad, no estaba del todo seguro de lo que les esperaba dentro. Su amigo, el sheriff Dan Ollister, lo había llamado ayer con una petición inusual, una que había mantenido a Frank despierto casi toda la noche, dándole vueltas a las posibilidades. El juzgado estaba tranquilo para ser sábado por la mañana. Sus pasos resonaban sobre el suelo pulido mientras se dirigían a la sala B, según las instrucciones. Dentro, el sheriff Ollister conversaba con el juez Wilson y una mujer de rostro severo que Frank no reconoció. Cerca de la ventana, de espaldas a la puerta, se encontraba una figura esbelta, una joven con el pelo rubio miel que le caía en ondas sobre los hombros. «Frank, me alegro de que hayas venido», dijo Dan, cruzando la sala para estrecharle la mano, y Bobby se alzaba cada vez que te veía. Bobby sonrió, olvidando por un momento su incomodidad con el ambiente formal. «Esta es la señora Gladys Palmer». Dan continuó señalando a la mujer severa y a su hijastra, Rebecca. Al oír su nombre, la joven junto a la ventana se giró. Frank se impresionó primero por lo joven que era, seguramente no más de 18 años, y luego por la serena dignidad de su postura a pesar del miedo evidente en sus ojos azules. «Señor Reynolds», dijo el juez Wilson, «le agradezco su presencia hoy. Tenemos una situación inusual que requiere un hombre de su carácter». Frank asintió respetuosamente al juez, pero mantuvo su atención en la chica, que parecía observarlo con la misma intensidad, intentando evaluarlo. La señora Palmer se aclaró la garganta con impaciencia. «Como expliqué al tribunal, desde el fallecimiento de mi esposo el invierno pasado, mantener a Rebecca se ha convertido en una carga imposible. Me estoy mudando a casa de mi hermana en Dallas, y simplemente no hay espacio». La forma clínica en que la mujer hablaba de su hijastra, como si estuviera hablando de ganado, convirtió a la joven de Frank en el ama de llaves de la hijastra. «Rebecca cumplía 18 años en 2 meses», continuó la señora Palmer. «Pero como mujer soltera, sin familia ni perspectivas, sus opciones son limitadas. He gestionado que la coloquen como ama de llaves con una familia adinerada a cambio de una compensación adecuada». La mirada de Rebecca bajó al suelo, con las mejillas sonrojadas de humillación. Esa familia adinerada, como te diste cuenta, era la sabia casa Wilcox, intervino el sheriff Ollister con voz dura. Thaddeus Wilcox ya ha enterrado a 2 jóvenes esposas, y su casa no es lugar para una chica como Rebecca. Tiene la edad legal para hacer contratos, insistió la señora Palmer, y los mendigos no suelen elegir. El juez Wilson levantó la mano para silenciarlos a ambos. «Por eso le he pedido al señor Reynolds que considere una alternativa», se volvió hacia Frank. «Lleva 3 años administrando su rancho y criando a su hijo sola. Rebecca necesita un lugar seguro hasta que pueda establecerse por sí sola. Pensamos que quizás podría considerar ofrecerle empleo como ama de llaves con un alojamiento inadecuado y un salario justo». Frank sintió que Bobby lo miraba con curiosidad. La verdad era que se las arreglaban, pero por los pelos. La casa no había visto el toque de una mujer en años. Las comidas eran sencillas, y Frank a menudo se caía en la cama exhausto tras intentar compaginar las tareas del rancho con las de la casa.
Pero no fue eso lo que lo hizo aceptar. Fue la silenciosa fortaleza que vio en los ojos de Rebecca cuando finalmente lo miró directamente, no precisamente suplicante, sino resuelta ante circunstancias ajenas a su voluntad. Mi difunta esposa, Marta, convirtió la vieja cabaña del capataz en una casa de huéspedes, dijo Frank con cautela. Es pequeña, pero privada, con entrada propia. Sería apropiado que Rebecca tuviera su propio alojamiento. Se volvió hacia la joven. Señorita Rebecca, puedo ofrecerle alojamiento, comida y $20 al mes para cocinar, limpiar y ayudar con las tareas de la casa. Los domingos serían suyos y podría irse cuando quisiera, con 2 semanas de preaviso. Antes de que Rebecca pudiera responder, la señora Palmer se adelantó. El acuerdo con la familia Wilcox incluía una comisión de $300, pagadera a mí como tutor de Rebecca. Frank vio que la expresión del juez Wilson se ensombrecía, pero aún así buscó su chequera. No podía permitirse semejante cantidad, pero algunas cosas importaban más que el dinero. Creo que con esto concluimos nuestro asunto, señora Palmer, dijo el juez con frialdad. Una vez firmado el cheque, su tren a Dallas sale en 1 hora. Le sugiero que no lo pierda. La mujer se marchó sin mirar atrás a la hijastra que había criado durante más de 1 década. El silencio que siguió a su partida fue como una respiración contenida finalmente liberada. Rebecca habló por primera vez, con voz suave pero firme. Señor Reynolds, usted no me conoce. No me debe nada. ¿Por qué haría esto? Frank reflexionó, respondiendo con cautela. Mi padre solía decir que la vida no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. Puedo ofrecerte seguridad y respeto mientras descubres tu camino. Eso es todo. El viaje de regreso a Whispering Pines Ranch fue tranquilo al principio. Bobby le había cedido el asiento delantero a Rebecca, cuya pequeña maleta, con todo lo que poseía en el mundo, ahora estaba en la parte trasera de la camioneta. ¿Le gustan los perros, señorita Rebecca? Bobby finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Rebecca se giró para mirar al chico, su sonrisa tímida pero genuina. Sí, muchísimo. Nuestra Rusty acaba de tener 6 cachorros. Papá dice que solo podemos quedarnos con uno. Me parece una decisión sabia, respondió Rebecca, relajándose un poco. Quizás podrías enseñármelos cuando lleguemos. Frank la miró brevemente y asintió, agradeciéndole la amabilidad con su hijo. Algo en su amable respuesta a Bobby alivió una preocupación que no se había dado cuenta de que llevaba. El rancho apareció a la vista al coronar la última colina. Una extensión extensa pero modesta con una casa de campo de 2 pisos, varias dependencias y ganado pastando a lo lejos. La cabaña del capataz estaba a unos 50 metros de la casa principal, recientemente pintada de un blanco impecable con ribetes azules. Es hermosa, susurró Rebecca, contemplando el paisaje ondulado. Es nuestro hogar, dijo Frank simplemente. Los primeros días marcaron un ritmo. Rebecca demostró ser una excelente cocinera, transformando ingredientes sencillos en comidas que le recordaban a Frank la mesa dominical de su madre. La casa, descuidada pero nunca sucia, empezó a brillar bajo su atención. Bobby empezó a seguirla. Cuando terminaba sus tareas, Frank se quedaba charlando sobre la escuela y la vida en el rancho con una franqueza que no había visto desde la muerte de Marta. Por su parte, Rebecca se movía con cuidado, como si probara los límites de su nueva situación. Rápida para ayudar, reticente a imponerse e infaliblemente educada. No fue hasta su 3ª semana en Whispering Pines que Frank la oyó reír de verdad, mientras ella y Bobby jugaban con los cachorros en el patio lateral. El sonido lo pilló desprevenido, obligándolo a detener su trabajo para observarlos a través del granero. Puerta, es maja, parte de la casa. Ah, dijo Bobby esa noche mientras Frank lo arropaba. ¿Crees que se quedará? Frank alisó el remolino de pelo de su hijo. Eso es cosa suya, hijo.
Esto es solo un trabajo para la señorita Rebecca hasta que decida que quiere de verdad. Creo que le gusta aquí, insistió Bobby adormilado. A medida que la primavera se transformaba en verano, la incomodidad entre Frank y Rebecca se convirtió gradualmente en una cómoda compañía. Ella los acompañaba en los paseos dominicales a la iglesia, empezó a sugerir mejoras para la casa que Frank aprobaba de inmediato, y de vez en cuando se sentaba con ellos en el porche por las noches, compartiendo historias de su infancia antes del nuevo matrimonio de su padre. Frank descubrió que tenía una mente ágil y una gran pasión por los libros. Cuando la descubrió leyendo a la luz de la lámpara después de un largo día de trabajo, fue al pueblo y regresó con una pequeña estantería y varios volúmenes del librero. Estos eran los favoritos de Marta, explicó con cierta brusquedad. Solo han estado acumulando polvo. Rebecca pasó los dedos con reverencia por las tapas grabadas. Gracias. Los cuidaré bien. Los libros son para leer, respondió Frank. A Marta le habría gustado saber que alguien los disfrutaba de nuevo. La noche del 18º cumpleaños de Rebecca, un hito que Frank había anotado discretamente en el calendario. Encontró un pequeño paquete envuelto en papel marrón en su mesa. Sabemos que es tu cumpleaños, anunció Bobby antes de que pudiera preguntar. Papá y yo lo elegimos especialmente. Dentro había una delicada pulsera de plata con un solo dije. Una casita. No es gran cosa, dijo Frank, repentinamente cohibido. Pero queríamos que supieras que tienes un hogar aquí todo el tiempo que quieras, dijo Rebecca con los ojos llenos de lágrimas. Nadie se ha acordado de mi cumpleaños desde que murió mi padre. Más tarde, después de que Bobby se acostara, Frank encontró a Rebecca sentada en el porche, mirando las estrellas esparcidas por el cielo de Texas. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Ella asintió, haciéndole espacio en el escalón. Quiero agradecerte, dijo Frank tras un cómodo silencio, no solo por el trabajo que haces, sino por devolverle la vida a esto. Casa. Bobby sonríe más que nunca. En años, Rebecca se giró para mirarlo, con expresión seria a la luz de la luna. Me salvaste, señor Reynolds. Frank lo corrigió con suavidad, y yo no te salvé. Solo te ofrecí una puerta. La cruzaste por tu propia fuerza. Frank repitió, probando el nombre. He estado pensando en mi futuro. Hay una escuela de magisterio en Austin que ofrece becas a jóvenes cualificadas. Siempre he soñado con ser maestra. Frank sintió una curiosa mezcla de orgullo y algo parecido a una pérdida. Deberías solicitar plaza. Serías maravillosa con los niños. Significaría irte en otoño, dijo en voz baja. Si me aceptan, este siempre será un lugar al que podrás regresar, prometió Frank. Lo que decidas. El verano pasó entre una neblina de días dorados y tardes cálidas. Rebecca recibió su carta de aceptación en agosto, junto con la noticia de una beca parcial. Frank insistió en cubrir los gastos restantes. Considéralo una inversión, dijo cuando ella protestó. Además, Bobby nunca me perdonaría si no te ayudara a lograr tu sueño. La noche antes de que Rebecca partiera hacia Austin, se sentaron juntos en el porche después de que Bobby se hubiera acostado a regañadientes. El aire entre ellos se sentía cargado de palabras no dichas. 2 años no es mucho, dijo Rebecca finalmente. Y Austin no está tan lejos, asintió Frank, con la garganta apretada por emociones que no estaba listo para expresar. A sus 49 años, no tenía por qué sentirse así por una joven de 18, por muy sabia que fuera para su edad. Escríbele a Bobby, dijo. Te extrañará muchísimo. Rebecca se giró para mirarlo de frente. ¿Y tú? Me extrañarás también, Frank Reynolds. Todos los días, admitió, sorprendiéndolos a ambos la simple verdad. Ella extendió la mano y tomó la suya curtida entre las suyas. Entonces esto no es un adiós. Es solo un hasta la próxima. Pasaron 2 años entre un torrente de cartas, visitas ocasionales durante las vacaciones y cambios sutiles y profundos.
Bobby creció 8 centímetros y desarrolló una pasión por los caballos que igualaba su amor por los perros. Frank amplió las operaciones del rancho, añadiendo un pequeño programa de cría de caballos que demostró promesa. Y Rebecca prosperó en la universidad. Su inteligencia natural y determinación le valieron el respeto de profesores y compañeros por igual. Fue una cálida tarde de junio cuando Frank vio la figura familiar caminando por el camino de entrada, con la maleta en la mano. El cabello de Rebecca ahora era más corto, peinado al estilo de las jóvenes profesionales, pero su sonrisa era exactamente como la recordaba. Bobby la alcanzó primero, casi abordándola con su entusiasmo. Frank la siguió más despacio, repentinamente inseguro de su bienvenida después de los meses separados. «No escribiste que vendrías», dijo cuando Bobby finalmente la soltó. Los ojos de Rebecca se encontraron con los suyos, firmes y seguros. «Quería decírtelo en persona. Me han ofrecido un puesto de profesora en la escuela Riverdale, a solo 12 millas de aquí». La esperanza brilló en el pecho de Frank. «Son noticias maravillosas. Pensé que tal vez», continuó, con la voz ganando confianza, «podría preguntar por alojamiento y comida en algún lugar cercano, con una familia en la que confío». Frank se acercó un paso más. «Creo que podríamos tener un lugar para ti, si te interesa». Esa noche, después de que Bobby finalmente se convenciera de ir en la cama, Frank y Rebecca se encontraron de nuevo en los escalones del porche, bajo un cielo estrellado. «Cuando llegué aquí por primera vez», dijo Rebecca en voz baja, «tenía miedo de desear algo más que la supervivencia. Me diste la libertad de volver a soñar», escuchó Frank, respirando con dificultad. «2 años es mucho tiempo para pensar», continuó, «para estar segura de lo que quieres». Se giró para mirarlo. «Ya no soy esa chica asustada, Frank. Soy una mujer que conoce su propia mente y corazón». «Rebecca», empezó Frank, pero ella le puso un dedo suavemente en los labios. «La edad es solo un número», dijo con firmeza. «Lo que importa es la vida que construimos juntos, el respeto que nos tenemos, el amor que compartimos». Sonrió entonces, la luz de la luna se reflejó en sus ojos. «Es decir, si deseas lo mismo que yo». Frank le tomó la mano y le dio un beso en la palma. «Te he amado desde aquella primera noche que te oí reír con Bobby en el jardín», confesó. «Pero nunca esperé que pudiera amarte también», terminó Rebecca por él. «A veces las cosas más hermosas de la vida son los que nunca vimos venir». Se casaron la primavera siguiente en una sencilla ceremonia en el jardín de Marta. Plantado años atrás, Bobby se alzaba orgulloso como el padrino de su padre. El juez Wilson ofició, con una sonrisa de satisfacción en los labios al declararlos marido y mujer. La vida en Whispering Pines Ranch continuó desarrollándose en temporadas de trabajo y descanso, desafíos y alegría. Rebecca daba clases en la escuela local mientras ayudaba a Frank a administrar el creciente rancho. Bobby se graduó de la preparatoria y asistió a la universidad agrícola, regresando con nuevas ideas, y finalmente, con una esposa. Y en las tardes tranquilas, mucho después de que los eventos que los unieron se hubieran desvanecido en la historia familiar, Frank y Rebecca aún se sentaban en los escalones del porche, con el brazo de él alrededor de sus hombros, la cabeza de ella contra su pecho, agradeciendo sus bendiciones bajo el infinito cielo de Texas. «¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?», preguntaba Rebecca a veces. «Eso, ¿quién?», ese día en el juzgado, cuando le ofreciste un lugar donde quedarse a un extraño, y Frank siempre respondía de la misma manera, con la simple verdad que había guiado su vida juntos. No sabía qué pasaría. Simplemente lo sabía. Fue lo correcto. El resto dependía de la gracia.